versículos 16 en adelante. Capítulo 6, perdón. Galatas capítulo 6. ¿Cómo se dice? ¿Gálatas o Galatas? ¿Cómo? Gálatas. ¿Cómo? Gálatas. Yo digo Galatas, ¿verdad? Se ve que no sé. En la última, Gálatas. Es que me falta ir a la escuela todavía. Tengo que ir. Amén. Gálatas. Yo aprendí. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a leer juntos la palabra de Dios, ¿ok? Pongan atención aquí porque vamos a aprender mucho en esta mañana. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Porque cada uno llevará su propia carga. Dios nos ayude en este instante. Padre, te doy gracias, Señor. Te ruego por tu Espíritu, por tu palabra, Señor, que nos ayude, Señor, que nos cambie, que nos transforme. Hoy en día, en los últimos años que he estado en la iglesia cristiana, analizando lo que sucede, que ya no se quiere vivir la Biblia como se debe de vivir. Que hoy el cristiano se quiere ocultar, se quiere poner una máscara como la que nos ponemos ahora para que nos pegue el virus, los que usan los doctores. Que hoy el cristiano se quiere poner una máscara y ponerse la máscara del santo, y sabiendo que hay pecado que mora aún en tu vida y en mi vida. Y eso lo hacemos porque al nosotros ponernos esa máscara, podemos ofender o podemos oprimir al otro, al hermano. Al que no se ve que sea tan espiritual, lo queremos ofender, lo queremos hacer menos. Queremos que esas personas se pongan una corbata, oren, griten, le canten a Dios, que se mire algo espiritual en él, y si no lo hace, creemos que esa persona está mal. Y eso se está viviendo en las iglesias, un poder en el liderazgo que no es real. Y te voy a decir que no es real, y lo voy a demostrar con la Biblia, en el cual no es una licencia para pecar este sermón, no es una licencia para pecar, ni mucho menos. Quiero decir que el pecado está bien. El pecado destruye, hermanos. El pecado en verdad nos puede llevar a destrucción y nos puede llevar a un infierno después de conocer la verdad en Cristo. Pero lo que debemos reconocer es que cuando tú eres cristiano, cuando Dios te salva, cuando tienes un conocimiento diciendo, ¿sabes qué, Señor? Te he faltado a ti, yo me arrepiento de mis pecados. Al momento que dices eso, comienza una nueva naturaleza. Por eso la Biblia dice que debes de nacer de nuevo. Al momento que tú no conoces a Cristo, y en el momento que te interesa, o Dios pone la salvación en ti, pone un nuevo amanecer, un nuevo comenzar en ti, un arrepentimiento lo pone en ti, comienzas, de ahí comienza una nueva naturaleza. Pero ¿qué sucede con la antigua forma de vivir? ¿Se va de ti por completo o está en ti esa vieja naturaleza? Ahora queremos ver y vamos a saber y vamos a conocer que las dos naturalezas se encuentran en el hombre. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de redención. Dice el apóstol Pablo, dice que en los finales tiempos el Señor va a levantar a su iglesia, y que cuando
vayamos, los que sean arrebatados en el aire, dice, van a ser cambiados de un cuerpo corrupto a uno incorrupto. Por lo tal, nosotros aquí tenemos un cuerpo corrupto. Tenemos un cuerpo que a la realidad peleamos y batallamos. Es el peor enemigo del cristiano, nuestra carnalidad, el cuerpo maligno, la maldad que habita en el hombre. Pero es necesario saber que tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce, que nos indica que tenemos una nueva naturaleza, la cual ya no nos dejamos vencer por el pecado. Esa es la diferencia entre el pecador no arrepentido y el pecador arrepentido. Es que el pecador no arrepentido, el pecado se enseñorea de él. Se enseñorea de él, tiene poder, tiene potestad, lo guía para un lado como viento, lo lleva por un lado, para el otro, y no se da cuenta de que está siendo guiado al matadero. El pecador arrepentido tiene pecado en él, hay pecado en él. Y hay de todo tipo de pecado en él, quizá igual que los demás, pero el pecado ya no se enseñorea de él, ya no tiene potestad sobre él. Ahora el pecador arrepentido tiene el poder para decirle no, para parar y para arrodillarse y cambiar su mentalidad y detenerse y ya no hacer aquel pecado. Esa es la única diferencia. Pero nuestro texto por eso dice aquí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos con los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mira, esta es la ley de Cristo, que tú mirando a otro hermano, a otra hermana, que si es tentado y se cae, que lo restaures con espíritu de mansedumbre, que le ames, que le digas, que lo apoyes, que lo empujes. Pero no, hoy queremos ver a alguien que cae para sacarlo de la iglesia. Hoy queremos ver a alguien que cae en el pecado para decirle: eres un perverso, eres un ratero, eres un borracho, eres y eres y eres, para que nuestro ego se infle y nosotros quedar como alguien de la sociedad o como alguien de la iglesia, más parados, mejor parados, como jefes, como hombres buenos, como hombres poderosos. Y por eso usamos estas palabras diciéndole a la gente: no sirves para nada. Si pecas, si haces esto o lo otro, no sirves para nada, no eres cristiano. Pero dice aquí: hey, tú que te crees espiritual, dice, no siendo nada, tú que te crees espiritual no siendo nada, porque en el versículo 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Fíjate, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo no te puedo decir que yo como predicador yo soy mejor que tú, no lo puedo hacer. En mí también mora la carne. El apóstol Pablo dice: en mí, yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, pero tengo un espíritu que lucha en contra de esa carne. Había un hombre rico que se le acercó al Señor. Un hombre que se le acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer, Señor, para llegar al cielo? Yo quiero llegar al cielo. El Señor le dijo: no robes, no hurtes, ama, le empezó a decir varios versículos de los mandamientos: no robes, no hurtes, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y tú le comenzó a decir varias cosas. El hombre resulta decir que al momento dijo: Señor, todo esto yo lo hago desde mi juventud. O sea, desde mi juventud yo soy santo y poderoso y hago las cosas que la Biblia dice. El Señor le respondió: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue, porque no se rindió ante el Señor, porque tenía muchas posesiones. Cuando este hombre le dijo al Señor, cuando comenzó a decirle: maestro bueno, cuando él se refirió a Cristo diciéndole bueno, Cristo le respondió: no hay ningún solo bueno, ¿por qué me llamas bueno?
Y el Señor le enseña en ese momento que no hay ningún solo bueno. Y Él continúa después diciendo que Él hace todo lo bueno. O sea que aquí estás tú, te puedes poner aquí tú y decirle a Cristo: Señor, yo soy bueno, aunque tú digas que no, yo sí soy buena persona. El Señor enseña que no hay ni un solo bueno. El Señor nos enseña que hay una vieja naturaleza en ti, que de repente va a salir en ti, va a explotar en ti. Y es mejor que nosotros tengamos el Espíritu de Dios y nos metamos en oración, doblemos nuestras rodillas, porque si no, te puede llevar a perdición esa vieja naturaleza que existe en el hombre. ¿Qué sucede hoy en día? Que pasa con mucha gente que se aleja de las iglesias, se aleja de Dios, están totalmente frustrados en su mente. Yo no la hago para con Dios, no soy digno de Dios. Están alejados de las iglesias y de Dios por tanto que les han dicho y los han ofendido y les han dicho: no sirven para nada, ustedes no son de Dios porque viven en pecado y no se pueden levantar como los otros hombres. Gente está afuera por lo mismo. Pero resulta que la Biblia enseña otras cosas. Enseña a cómo ser perdonados por nuestros pecados. Santiago 5:16 es un versículo que no se aplica en las iglesias, no se aplica, se ha olvidado, algo que nos enseña el Señor. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas o vuestras falsas, nuestras ofensas o nuestras faltas unos con otros y oren unos por otros. Esto ya no se hace en las iglesias, ya no se confiesan los pecados los unos con los otros. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque sucede de que si yo confieso mi pecado a otra persona, ¿qué va a pensar de mí? Sábete una cosa, que aquí no hay ni un solo justo. No creo que haya un solo justo aquí. Y necesitamos tener un hombre o una mujer, ya sea tu esposo, tu esposa, hijos, tienes a padres para que confiesen sus pecados, o tienes un hermano que le consideras, que lo amas y tienes mucha confianza con él, o debes decirle si puedes tener con él confianza. Esto es necesario en la iglesia de Cristo. Es sumamente necesario que usted confiese pecado tras pecado, aquello que lo está ya sacando de un destino, aquello que lo está sacando de un caminar, y te estás dando cuenta que te estás desviando por ese pecado que estás cometiendo. Es necesario que tengas a alguien y se lo cuentes, y esa persona que no sea una persona que mienta, que chismee y vaya a decirle a otras personas. No, es necesario que si un hermano nos cuenta que pecó, es necesario quedarnos callados la boca, porque nosotros también podemos ser tentados, y es necesario empujar a este hermano, levantarlo en vez de tirarlo. Ya no se confiesa eso, porque si se confiesa que yo pequé, si yo le confieso a otra persona: mira, yo he pecado en esto, te pueden ver mal, o pueden ir a decirle a los líderes, y ya no vas a estar en la iglesia, te vas a ir de aquí de la iglesia. Eso es lo que se hace en las iglesias. Aquí no voy a hacer eso, hermanos. Aquí yo nunca te voy a correr de la iglesia, nunca de los nunca, a menos de que tú estés faltando a alguien de la iglesia, estés queriendo cometer un acto ilícito grave en contra de alguien. Pero porque tú peques, yo no puedo correrte. La palabra misma tiene la condenación para ti, como le dijo Cristo. La palabra misma los condena. La palabra misma nos va a condenar a nosotros mismos. Es necesario que si hay pecado en usted, lo resuelva confesándolo a tu hermano. ¿Para qué? Para que sea libre de ese pecado. Y es necesario que si un hermano te confiesa, o tu esposa o tu esposo te confiesa un pecado, eso es para que sea levantado y no es para que sea tirado al suelo. Que muchas iglesias lo hacen hoy en día. En vez de
levantar a los hermanos, en vez de restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote que también tú puedes ser tentado y derribado. Ahora no, si pecas, te sientas, te disciplino, te largas de aquí, no te quiero volver a ver aquí en esta iglesia. Así lo hacen las iglesias, mas no es así. El Señor nunca sacó a nadie, aún sabiendo que Judas robaba de la bolsa, que sustraía de la bolsa. Él era el tesorero, él era el que agarraba las ofrendas. Judas, ¿tú crees que el Señor no sabía? El Señor sabía claramente. Aún así no lo corrió, no lo despidió. Aún así le permitió darle un beso y le dijo: ¿a qué has venido, amigo? Y le dijo a Judas, porque lo estaba entregando con ese beso. Nosotros debemos tener el Espíritu de Dios. Aquella mujer adúltera que acababa de cometer adulterio y venía corriendo a los pies de Cristo, la acababan de descubrir. Le dijeron: Señor, con piedras en manos, Señor, esta es una mujer mala, es una mujer adúltera, esta mujer merece la muerte, Señor. Así es que, ¿qué dices tú? Tú que te crees que sabes la Biblia, tú que te crees que eres el Dios, ¿qué dices tú, Cristo? La palabra de Dios dice que la apedremos. ¿Qué dices tú? El Señor dijo: arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. Y hoy arrojamos piedras aunque estemos inundados de pecado. Tú estás inundado de pecado y miras a otro cometer otro pecado más leve y aún así lo apedreas y le das con todo. Y esto no debe ser así. Dice que cada uno considérese a sí mismo. Capítulo 6, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Esto debe ser así. No debemos estar mirando al otro si está débil, si está fuerte, si está débil. Dale un empujón, ayúdalo, ámalo, quiérelo, restáuralo, pero no lo pongas más abajo, porque si Dios lo eligió y si Dios quiere, Él es poderoso para volverlo a poner de pie. Y no nosotros somos los que debemos de juzgar a estas personas. En la iglesia hay débiles. En la iglesia hay gente que peca deliberadamente y cada uno vamos a obtener nuestro pago. Hermanos, considérense en verdad, cada uno que estamos aquí, considérense a sí mismos. Vean lo que hay en ustedes. Entréguense a Dios, humíllense ante Él y confiesen sus pecados, porque no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Qué hay aquí? ¿Qué podemos ver aquí? ¿O qué hay pecados, hermanos, como estamos hablando? Que hay en usted, que hay en mí. Hay pecados que son ocultos ante tus ojos. Hay pecados que van a salir y tú vas a tener que pelear toda tu vida con eso. Pero hay pecados que son pecados de omisión. Hay pecados que son muy graves, que si tú los omites, que si tú no los quieres volver a ver, que no los quieres sobrepasar, el Señor va a pagarle a cada uno de nosotros por ello. Así es que si hay un pecado, hay algo que en verdad tú lo puedas resolver instantáneamente, yo te invito, hermano, yo te apoyo, yo te insto a que lo resuelvas, porque hay pecados que se pueden resolver. ¿Qué son esos pecados? Por ejemplo, el odio y el rencor. Se pueden resolver, se entregan las personas al Señor. Se dice: yo te perdono y ahí muere. Yo te perdono a esta persona y ahí muere. Si tienes la capacidad de llamarle por teléfono y decirle: sabes que te perdono, gracias, me hiciste daño, te perdono, te hice daño, te perdono, y seguir una nueva vida. Hay pecados que se pueden resolver si estás junto con tu pareja y nunca te has casado y es necesario que te cases. Se puede resolver, te casas y se resuelve, pides perdón a Dios y se resuelve, y dejas de estar en adulterio. Hay pecados que se pueden resolver instantáneamente, haciendo 2 o 3 movimientos se resuelven, porque dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Hay pecados que en verdad sí están en ti, que vas a pelear toda tu vida, porque estás en la carne,
Porque hay dos naturalezas. Una es pecaminosa, una es del terrenal y otra naturaleza es del cielo. Esa naturaleza que Dios te dio, la naturaleza que Dios nos da cuando venimos a Cristo, la que ama a Dios, la que ama lo bueno, la que busca lo bueno, esa naturaleza no puede pecar, no puede pecar por nada esa naturaleza. Cuando pecas, peca la naturaleza vieja, la antigua. El apóstol Pablo lo dice claramente en 1 Corintios, 2 Corintios lo explica y dice: el pecado que mora en mí, lo que mora en mi cuerpo, yo sé que no mora el bien. Así que cuando yo cometo una falta, un pecado, ya no soy yo, sino lo que mora en mí, porque veo que en mi cuerpo, en mi mente, ahí se revela mi mente se revela en contra de mi cuerpo, porque mi mente ama a Dios y no quiere pecar, pero mi cuerpo, lo que es mi carne, quiere rebelarse en contra del Espíritu y quiere pecar. Debes de reconocer esas dos naturalezas, pero no porque existe la naturaleza pecaminosa te vas a dar al pecado. Ahí está lo más claro que puedas ver tú. Ahí está lo claro. ¿Por qué nos va a juzgar Dios? Porque Él, dándote una nueva naturaleza, tienes las dos opciones. Es como tenían las opciones en el Edén. Adán y Eva tenían la opción de todos los árboles. Allí estaban: coman de ellos, vivan, fructifiquen, amen, van a vivir sin pecado. Pero tenían la opción de pecar, de ir al árbol que no era, que era maligno, y decían, fueron engañados y fueron y comieron a ese árbol. Esas son las dos opciones que tenemos hoy. O nos damos a nuestra carne, a lo que es malo, y vivimos en ello, o nos damos al Espíritu de Dios y decidimos la iglesia por siempre, Cristo por siempre, la Biblia por siempre, el amor que todo lo puede por siempre, perdonar por siempre. Y si nos damos al Espíritu, Dios, en realidad, esa es la perseverancia. Aunque a veces caigamos, aunque a veces nos quiera jalar el mundo, aunque a veces nos haga tropezar el diablo, pero Dios ya te ha escogido y vas a entrar al reino de Dios con Él. Porque el Señor es fiel en su palabra. Y yo te puedo decir que hay muchas cosas que tú puedes vencer, y hay muchas que vas a seguir peleando. Y hay muchas que vas a seguir peleando. Hay mucha gente que piensa que porque cometió un pecado ya perdió su salvación, y se va de la iglesia y vive ahora su vida desordenadamente. Ahora le da rienda suelta a las groserías, porque cometió un pecado y dijo: yo no soy digno de ti, Señor. Ahora le da rienda suelta a las pasiones que se desenfrenan, a tomar, a emborracharse, a drogarse. Es la mayoría de los homeless que existen en el mundo entero. La mayoría, se dice, y por mi conocimiento que he estado con muchos platicando, el 90% estuvieron con Cristo, conocen de Cristo, saben de Dios, pero por algo que cometieron y no lo procesaron, no dijeron: Señor, si me perdonas o no. El Señor te perdona todo pecado. La Biblia dice: todo pecado, toda blasfemia va a ser perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonado. Pero todo pecado va a ser perdonado ante Cristo. Lo único que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Después te digo qué es eso, si tú quieres saber. Si no lo sabes, me puedes preguntar. Pero todo pecado que se ha cometido en contra de Dios es perdonado. Esa es la buena nueva de salvación. Ese es el mandato, el mandato que hizo Cristo. Vayan, prediquen este evangelio. Los pecados son perdonados. Es como si te dijeran, si hablaron hoy en la radio y dijeran: hey, hay papeles para todos los inmigrantes, les han perdonado la falta que cometieron al entrar ilegalmente. Vayan, vamos, pues todos vamos a ir, ¿verdad? Bueno, yo no, ya tengo por ahí un papelito que conseguí. Ahí en la Story La Kim.
Amén. No digan a nadie. Entonces es así, y somos perdonados. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo, por la gracia del Señor. Ya se nos está olvidando la gracia. La gracia es maravillosa, pero no por eso, hermanos, se den a la licencia de pecar. Dice, no porque la gracia de Cristo sea abundante, debes de darte a pecar. Al cabo que ya me perdonó y me perdona todo. No, al contrario, el apóstol Juan dice, hermanos, si alguno comete pecado, abogado tienen para con el Padre, ya tienen abogado. Pero esto yo les digo para que no pequen, no para que pequen. Amén. Entonces, dos naturalezas hay en ti. No permitas a esa antigua naturaleza o a la naturaleza que es pecaminosa, que te lleva sin querer a donde no quieres. No permitas, sino deja al Espíritu Santo que venza en todo momento. Aunque a veces falles a Dios, Dios te ha perdonado. Lucas 10:30, un pecado más de omisión. Por ejemplo, Lucas 10:30, el buen samaritano. Ahí tú conoces esta historia. Esta historia es tan vista en todas partes de las iglesias en el mundo. Esta historia nos cuenta de un hombre que fue asaltado. Y pasaron dos religiosos. Primeramente lo miraron, no hicieron nada por él. Pasa uno y no hace nada, pasa el otro y no hace nada por él, sabiendo que ahí está un hombre asaltado, golpeado, tirado. Y pasó un samaritano, alguien que ni creía, que quizá no tenía temor de Dios, pero le da la mano a este hombre, lo pone en el hospital y le dice a los que van a cobrar, ¿sabes qué? Mándame el bill a mí, yo lo pago. Y atiende a este hombre, él es movido a misericordia. Y así nosotros mismos, cuando miramos que alguien necesita ayuda y no la damos, cuando miramos que un hermano ha caído en pecado y no lo ayudamos, nosotros no somos movidos a misericordia. Hay un pecado de omisión, omitimos. Oh no, es que es muy pecaminoso él, no quiero ni verlo, no quiero ni tocarlo, huele mal y todo eso. Entonces omitimos a esa persona, o tiene una necesidad esa persona de algo y que tú eres el que lo puedes ayudar. Entonces este pecado de omisión, de decir no, yo no lo puedo ayudar, yo no lo debo ayudar, cuando Dios te ha puesto a ayudarlo, son pecados de omisión que puedes resolver en tu vida. Y hay pecados que no los puedes resolver tú, sino el mismo Espíritu de Dios. Estas dos naturalezas van a permanecer en ti hasta el último día. Hasta el último día. Hasta el día que mueras. El apóstol Pablo dice, se siembra en deshonra y resucitarás en gloria. Se siembra en debilidad y resucitarás en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también son los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También son los celestiales. Ahí están las dos naturalezas. La naturaleza que viene de Adán, que es pecaminosa, la que permanece en usted, y la celestial, que empezó a luchar el día que entregó su vida al Señor, y que el Señor está peleando por usted para limpiarlo, para transformarlo, para llevarlo hasta el día que usted muera y entre con el Señor. Y ahora sí se ha cambiado de ese cuerpo corrupto a uno incorrupto. Hermano, si estás aquí y vives tu vida pecando voluntariamente y no vives tu vida conforme al Espíritu Santo, peleando en contra del pecado, hoy vamos a orar para que el Señor te dé
la salvación. Hoy vamos a orar, hoy vamos a creerle al Señor para que ponga el espíritu de arrepentimiento en tu vida y puedas lograr entrar al cielo. Hay dos naturalezas, la de que es terrenal y la que es del cielo, que existen en el cristiano. El cristiano no puede decir: yo ya soy totalmente espiritual y soy el mero mero y yo no peco. No puede decir eso. Existen las dos. Amén. Existen las dos. ¿O hay alguien aquí que tenga nomás la espiritual? Levanta la mano. A lo mejor yo me equivoco. ¿No? No, ¿verdad que no? Aquí todos tenemos algo. Dijo Charles Spurgeon: hermano, si alguno habla mal de ti, que tú eres alguien muy malo, espérate, porque le faltan unas cuantas gotas negras para que se asemeje a lo que realmente eres. En verdad somos malos, pero Dios, teniendo misericordia de nosotros, nos salvó por su gracia. Es un regalo, hermanos, su gracia es un regalo. El cambiar la mente del hombre, el cambiar lo animal del hombre, es un regalo, en verdad. Aprovechalo. Cristo es bueno, se dio a la cruz para morir por ti, por mí. Hay un cambio. La gente, como dije el domingo pasado, podemos cambiar, podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Todo aquel que quiere un cambio en su vida, todo aquel que quiere recibir al Señor, a Jesús como su suficiente Salvador, Él te acepta. Él dice: yo no le echo fuera a cualquiera persona que viene a mí, yo no le echo fuera. Así es que quieres tú arrepentirte de tus pecados, ahí donde estás, si quieres abrir tus labios en oración, creyéndole a Dios, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Vamos a arrepentirnos y vamos también a confesar esos pecados. Te invito a que, si conoces a alguien en verdad de confianza, le digas: este es mi problema, y en verdad Dios te va a liberar y te va a llevar y te va a sanar de esos problemas o de esos errores que tú tienes o pecados que has cometido. Amén. Vamos a orar juntos, vamos a creerle al Señor en estos momentos. Si nunca te has arrepentido, vamos a hacerlo en estos momentos. Y si quieres pedirle perdón por algo al Señor y decirle al Señor, o que te ayude en tu vieja naturaleza que se rebela en contra de la naturaleza, de la ley de la mente, que es la que ama a Dios, también puedes orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana porque tú, Señor, entres a nuestras vidas, porque salves nuestras vidas. Padre, reconocemos que tú moriste, que tú resucitaste, que tú viniste para salvarnos. Señor Jesucristo, creemos en tu poder, creemos en tu gracia. Creemos que tú viniste desde el cielo para llevarnos contigo, para todos aquellos los que se arrepientan. Señor, hoy me arrepiento de todo pecado. Yo confieso que soy pecador, Señor. Te doy mi vida, te doy mi corazón. Amén. Seguimos orando. Padre,